Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Pues muy buenas tardes, es un gusto, es un privilegio estar aquí delante del Señor para compartir su palabra. Y el día de hoy tenemos un tema que en lo personal me hizo reflexionar mucho y primero mirarme qué son esos cambios. El tema de hoy se llama un camino disruptivo. Y yo estaba pensando, Señor, tú nunca te equivocas, porque verdaderamente ha habido muchos cambios en mi vida que han sido como un parteaguas, ¿verdad? Y que son, de un momento a otro estamos en otro contexto. Entonces yo sé que te va a bendecir esta palabra, al igual que lo ha hecho primeramente a mí. Vamos a orar. Te voy a pedir que extiendas tus manos, por favor. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, gracias te damos esta tarde, Señor, esta tarde noche, porque tú eres bueno. Y en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que la palabra que está siendo sembrada esta noche en nuestro corazón dé fruto en su tiempo, Señor, dé fruto al 1000 por 1. Declaro los ojos espirituales abiertos, los sentidos espirituales abiertos, Señor, para que podamos mirar todo aquello que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos, a ti la honra y la gloria. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Cubrimos todo este lugar con tu sangre preciosa, Señor, y declaramos cerco de ángeles en cada familia aquí representada. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Bueno, pues como les decía, se llama un camino disruptivo. Y a lo mejor esa palabra te suena nueva o tal vez ya la hayas escuchado. Voy a poner algunos ejemplos en empresas que le llaman así disruptivos, pero antes también te quiero comentar un momento en lo que después yo vi y que después dijeron, ay, es que esta persona hizo algo disruptivo. Estábamos en una conferencia, era el término del ciclo de conferencias y ustedes a lo mejor asistieron a alguna y generalmente te dan un reconocimiento, ¿verdad? O sea, termina la conferencia y le dan su reconocimiento a la persona y lo leen frente a todos. Era una sala como con más de 500 personas. Le dan el reconocimiento por la conferencia tan muy buena que había dado. ¿Y qué creen que hizo? Agarra a la persona, recibe su reconocimiento y lo rompió ahí delante de todos, así. Y todos nos quedamos así, o sea que no lo podíamos creer. Nunca habíamos visto, y yo tampoco, nunca había estado en una conferencia donde alguien que su reconocimiento lo rompiera. Entonces nos quedamos así. Bueno, ¿qué fue lo que pasó ahí? O sea, a eso se le llama hacer algo disruptivo, algo que sufre un cambio violento. En las empresas también hemos estado viendo cambios. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Airbnb. ¿La han oído? Bueno, pues es un negocio de unas personas que dicen, pues vamos, ellos fíjense, son unas personas que necesitaban hospedaje, pero no tenían el dinero suficiente como para pagar un hotel. Entonces se unieron y bueno, fueron con una casa y ahí rentaron una casa, pero además invitaron a otros a que compartieran el hospedaje. Y así es como nace el Airbnb. Entonces, es una forma de hacer un negocio totalmente diferente. Por ejemplo, el Uber es otra forma totalmente de la manera tradicional como se viene haciendo. ¿Qué es lo que nosotros sabemos o conocemos? Normalmente sales de tu casa, vas a la costanera, a un lugar, hasta le haces la parada al taxi, ¿o no? O sea, eso está. Pero no, o sea, hay otra forma también donde tú desde la comodidad de tu casa, 5 minutos antes de salir, te vas a la aplicación y dices, bueno, quiero ir, te dice a tal lugar, te dice cuánto, le das tu número de tarjeta de crédito y pum, en 5 minutos tienes ahí un auto, último modelo, con aire bien padre, quemacocos,
y te cobra 100 pesos y te lleva a otro lugar. Entonces, eso es ejemplos de hacer algo disruptivo, ¿sí? Entonces, bueno, pues resulta que voy a leer aquí una historia en la Biblia, y como bien lo mencionaba hace un rato Ponchito, el ejemplo que daba del ciego, ¿no? O sea, hubo en la Biblia, habla muchos ejemplos. Jesús fue un líder. Dios también, a través de todo lo que está ahí en la Biblia, hace cosas fuera de lo normal, fuera de lo común, o como nosotros estemos acostumbrados a vivirlo, ¿sí? Entonces, yo hace un rato le platicaba a mi hija, por ejemplo, le digo, ¿te podías pensar de que un día Jesús para sanar a un ciego agarra y escupe saliva, hace un lodito y se lo pone en los ojos y ya mira? O alguien que estaba todo con su cuerpo lleno de lepra, de sarna, y imagínate, a lo mejor todo llagoso, y le dice, vete y métete al lago 7 veces, a un mar, y se hunde, y después ya sale con una piel como de bebé. O sea, esos son ejemplos, muchos ejemplos en la Biblia, ¿verdad?, que nos habla de esos cambios. Y vamos a leer aquí un pasaje que se llama la parábola del hijo pródigo, que dice así. Esa está en Lucas 15. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a estar mirando algunas escrituras, y fíjate que yo pensaba, leo un poquito, lo explico, y después yo sentí que debíamos de leer. Yo te invito a que leas la historia completa en tu casa. Léela para que podamos mirar todo su contexto, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, Jesús con su ejemplo nos enseñó cambios bruscos, cambios que provocaba en las personas que lo miraban, que lo seguían. Y el carácter, ¿verdad? El carácter nuestro es diferente de nuestro temperamento. El temperamento es algo que traemos, es hereditario desde que nacemos y viene en nuestros genes. Hay personas que son un temperamento muy tranquilo, otras son un temperamento muy fuerte, muy dinámicos. Y incluso hay un libro que se llama habla sobre los temperamentos de cada una de las personas. Pero el carácter son experiencias que nos van formando, ¿sí?
Y no estamos hablando de cuando una persona de carácter no es aquella que es la que más grita o que es aquella más manotea, sino un verdadero carácter es alguien que tiene una resistencia en contra de la adversidad. Es cuando ahí se vive el carácter, se muestra el carácter. A esto también se le llama resiliencia, ¿sí? Que es la capacidad de resistir en la adversidad y seguir adelante. Entonces el carácter se va formando a nosotros conforme vamos pasando diferentes pruebas, diferentes situaciones, y que nos mantenemos firmes, que no titubeamos. Tal vez hasta nos llegamos a detener un poco, pero siempre seguimos adelante, ¿sí? Los pronósticos y qué es lo que oímos en las noticias comúnmente, ¿verdad? Últimamente, pues que se viene la crisis, la devaluación. En cuanto a salud, pues que ya vamos como por la octava ola, ¿verdad? Y que las vacunas, los efectos secundarios y demás, inseguridad, eso es lo que normalmente oímos nosotros en las noticias. Pero nosotros, confiados y tomados de la mano de Jesús, es que vamos a seguir hacia adelante. Como cantábamos hace un rato, ¿verdad? El Señor es el que tiene el control de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Eso es algo que siempre nosotros debemos de tener presente. Él tiene el control, lo cantábamos. Me encanta esa parte donde dice: tú tienes el control. ¿Verdad? Él tiene el control de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Es muy importante que nosotros expongamos nuestro corazón frente a la palabra. La palabra para nosotros es como un espejo, ¿sí? Ahí nos vemos reflejados en ella, ¿sí? El Espíritu de Dios es el único que nos convence de pecado. O sea, no es porque alguien venga, te diga, no. El Espíritu de Dios nos convence cuando hay algo que estamos haciendo no está correcto. Y te voy a comentar una experiencia. En casa mi papá fumaba mucho. Entonces, cuando él empieza a conocer de las cosas del Señor, entonces después él él dejó de fumar frente a nosotros en la casa, y él se iba a su recámara. Entonces, y él después daba su testimonio que él se sentía mal. El Espíritu Santo es el que te convence, no son las personas. No te vamos a decir aquí estás bien, estás así, no te vamos a acusar. Es el Espíritu Santo. Entonces él se iba a su recámara y él a escondidas fumaba. Hasta que hubo un buen día, ahí viene la disrupción. Estando él en la terraza de la casa, viene otra vez el Espíritu Santo convenciéndolo de que no estaba correcto, que no estaba bien. Y él dice que él agarró su cigarrillo, lo avienta por la terraza y dice: te vas en el nombre de Jesús. Y ese fue el último día que él fumó. Nunca jamás volvió a fumar. Y porque intentaba, y dice que le daba náusea. O sea, ya no toleraba. Él ya no toleraba el cigarro, es más, ni el humo. Y él había sido una persona que se fumaba 2 cajetillas de Raleigh diarias. Entonces, incluso yo iba a comprarlos, él compraba, había paquetes de 10, a mí me mandaban a comprárselos. Entonces ya iba y le compraba. Imagínate una persona que fumaba tanto y de un día para otro deja de fumar. Solamente aquí eso es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que te convence, y entonces es cuando viene un cambio brusco, un cambio, se llama esto disruptivo, en la forma normal como suceden las cosas, ¿sí? Vamos a mirar 3 historias, y estas historias igual y ya las conoces, pero vamos a leer un poquito y de verdad te invito a que las termines de leer en tu casa. La primera historia es de una mujer adúltera, ¿sí? Y vamos a recrear en la mente, ¿verdad? Esta historia, y luego la explicamos. En Juan 8,
dice así, 8 del 1 al 4. Pero Jesús se dirigió al monte de los olivos y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y le dijeron a Jesús: esta mujer fue sorprendida en adulterio. A ver, y sigue la historia, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasó aquí? Era una mujer, dice aquí, que había sido sorprendida en adulterio. ¿Y qué dice más? La pusieron en medio de todos los presentes. Imagina esta historia aquí en tu mente. Está Jesús, está enseñando, y vienen y le traen a una mujer. Entonces, ¿qué quería esa gente? Quería apedrearla, estaban molestos con ella, ¿verdad? ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? ¿Qué dice Jesús? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces ahí viene ese momento, pero además, fíjense qué hizo Jesús. Estaba la mujer ahí, todos estaban ahí señalándola. Me imagino la escena, porque si dice que tenían piedras, es que era con piedras ahí. ¿Y qué hizo Jesús? Agarra a Jesús y se hinca. Dice la Biblia, y más adelante, que con el dedo él empezó a escribir algo en la tierra. Pero ¿saben qué estaba haciendo? Con esa acción estaba demostrando Jesús humildad. Humildad. Entonces la gente, ¿qué hizo? Se retiró y se fue. Nadie aventó una piedra. Todos los que gritaban y vociferaban y decían, se fueron hasta que queda sola Jesús con la mujer. ¿Y qué le dice? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Sí? Entonces ahí miramos un claro ejemplo en la palabra, ¿sí? De disrupción, de un cambio violento en el ambiente, lo que estaba. Ahora vamos a mirar otra historia. Otra historia. Pero antes, fíjense que cuando estaba preparando esta palabra, Dios me recordó un versículo en Proverbios 15. Proverbios 15, no sé si la tengan por ahí, pero dice, ándale, de hecho esta me encanta, es de mis favoritas. Dice, la blanda respuesta calma el enojo, mas dice aquí, la respuesta violenta lo excita más. La blanda respuesta calma la ira, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba sucediendo aquí? En este ejemplo, Jesús estaba actuando con tranquilidad. Yo no sé si tú hayas estado en situaciones muy fuertes, y hoy, por ejemplo, hoy en la mañana platicaba yo con mi mamá y recordaba hace como unos 3 o 4 años una situación en mi trabajo donde estaba un ambiente muy fuerte, y me acuerdo que mi jefe decía, no salen de esta sala de juntas hasta que no se arregle, había una situación, hasta que no se arregle. O sea, no podíamos salirnos, teníamos que estar hasta que no diéramos una solución. Y yo recuerdo que yo lo único que dije, bueno, pues aquí están las cosas, ustedes digan. Y miren, de verdad, de manera sobrenatural, el Señor resolvió todo. Entonces, pero no hubo más que estar tranquila, la blanda respuesta calma la ira. O sea, cuando alguien dice por ahí Roland, para pelear se necesitan 2, ¿verdad? Entonces, en estos ejemplos habla
de que el hecho de Jesús mostrar su humildad, fíjense hasta dónde llevó, evitó que una mujer fuera asesinada, que una mujer fuera apedreada, que una mujer fuera muerta, ¿sí? O sea, hasta allá es el alcance de este pasaje de la Biblia. Vamos a mirar otro de la historia del endemoniado gadareno. Vamos a leer del 1 al 5 y les invito a que ustedes lean en su casa toda la historia completa. Está hermosa. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. Aquí está hablando de Jesús, vino a Jesús un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, o sea, en el panteón. Y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. O sea, tenía tal fuerza que nadie podía sujetarlo. Las cadenas, dice aquí, las rompía. Y siempre, fíjense aquí, bien interesante, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Aquí estamos mirando la condición, yo digo, triste, dolorosa de un hombre. He tenido ahorita la oportunidad de salir fuera de aquí, de México, y lo hemos visto, pero algo que me ha impactado le llaman allá en Estados Unidos los homeless, la gente sin casa, sin hogar, y que nosotros aquí luego los hemos mirado. Pero algo que a mí me impacta es, van hablando, van perdidos en su mundo, y hay mucha gente sin hogar. Incluso platicábamos también con mis hijas de una persona que la miramos en el pasto, estaba tirada, y yo le dije: ay, está haciendo tierra. No sé si hayan oído hablar ustedes de que es bueno que nosotros caminemos descalza para que hagamos tierra, y viene mucha sanidad en nuestro cuerpo cuando lo hacemos, caminar en el pasto, en la arena, en la tierra. Entonces estaba ahí en un pasto bien bonito, y dice: no, es una homeless. Entonces estas personas, o sea, yo le identifico a este hombre que dice que estaba en el panteón, ¿verdad? Que tenía mucha fuerza, que nadie podía agarrarlo, y aún con las cadenas que él tenía en su cuerpo o amarrado, ¿verdad? Él las rompía. Entonces estamos viendo aquí que era una persona, incluso que la gente le tenía miedo, sí, le tenía miedo de acercarse a él. Era un hombre, dice que gritaba, que lloraba, que se golpeaba día y noche. O sea, qué tormento para esa persona. Yo no sé si tú has visto a veces a alguien en la calle y el corazón se te quiebra. O sea, de pensar cuál es la condición de esta persona. O sea, qué tuvo que haber pasado para llegar hasta ese punto. Sí, yo recuerdo en una ocasión intenté levantar a una persona, me acuerdo que estaba tirada, estaba hablando incoherencias, pero no, ni siquiera pude. O sea, estaba muy mal. Entonces, aquí, ¿qué nos quiere decir esto? Esto también pasa cuando la gente nada más se acerca a Dios por costumbre, siguiendo las cosas tradicionales del mundo. Eso se llama religiosidad, ¿sí? Hay que romper con eso. Mientras que la gracia de Dios provoca un carácter disruptivo. La gracia de Dios provoca un carácter disruptivo para traer sanidad, para traer liberación hacia la gente. Esa es la gracia de Dios, es lo único que libera, ¿sí? Entonces,
Dice, una persona que va con la corriente del mundo va a tener lastimaduras, soledad, ataduras, condenación. Si tú te dejas llevar por la corriente del mundo, si no hay ese mirarte cara a cara con el Señor y decir, Señor, haz los cambios que tengas que hacer en mi vida, en mi matrimonio, en mi forma de ser, o sea, ese cambio, esa disrupción, ¿sí? O sea, nosotros aún pedirle al Señor, porque dice la palabra que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Recuerdo alguna vez que yo sabía que no estaba haciendo lo correcto y le dije un día al Señor, a ti no te puedo engañar, pero dice la palabra, yo me acordé de este versículo, dice la palabra que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, estábamos en el centro Acapulco, en el Teatro del Aire Libre, en ese teatro que me casé, ¿me acuerdo cómo se llama? ¿Es el de hacia abajo? En el que tiene asientos del Netza. Ahí está, en ese teatro me casé, me acuerdo, pero en ese teatro también fui así, le hablé al Señor y le dije, no, sé que no estoy haciendo lo correcto, pero es que ni siquiera quiero hacer lo correcto. Pero dice tu palabra que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y yo le dije, pon en mí el querer hacer tu voluntad, Señor. Ese día me acuerdo que yo derramé mi corazón y lloré. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? No lo sé. Pero ese día fue un parteaguas en mi vida. A partir de ahí, muchas cosas cambiaron en mí. ¿Sí? Entonces, ahí que vino una decisión. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando caminamos en los caminos del Señor. O sea, tener ese carácter disruptivo de tomar decisiones, de permitirle al Señor que entre en nuestro corazón, que entre en nuestra mente, que entre en nuestro ser y produzca esos cambios. Porque si tengo 10, 20, 30 años y soy el mismo, pues no sé qué está pasando. O sea, tenemos que permitirle al Señor que haga esos cambios dentro de nosotros, porque si no, tampoco nuestra familia, porque de por medio están nuestras generaciones hacia adelante. A mí me da mucho gusto, por ejemplo, ahorita estamos 3 aquí, viejos en 6, Chava, Ponchito y una servidora. Éramos los líderes jóvenes de hace 20 años. Éramos los que organizábamos estas fiestas, los que en nuestra casa había célula, los que organizábamos. Y me da mucho gusto. ¿Por qué? Porque ahora nuestras generaciones están ahí, hacia adelante. ¿Sí? Entonces, debemos permitirle al Señor que haga esos cambios, porque si no, no va a pasar nada. Y los que vienen atrás de nosotros, también no va a pasar nada con ellos. ¿Sí? Entonces, la disrupción inicia cuando nosotros le permitimos a Jesús que haga esos cambios dentro de nosotros. ¿Sí? Esa es la verdadera disrupción en nuestra vida, en nuestro ser. O sea, es Dios y tú, Dios y tú, y nadie más. No es para codazo acá, no es para codazo acá. Eres tú, ¿sí? Entonces, dice, la verdadera disrupción no está en el trabajo, no está en los negocios, aún no está ni en el ministerio, ¿verdad? El verdadero cambio debe de empezar en nosotros, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Pero si yo no puedo ver a mi hermano, yo no puedo ver a mi mamá, yo tengo pleito con mi sobrino,
si no puedo, o sea, que ni se aparezca y se llegan las reuniones familiares y no puedo tener una convivencia familiar, algo está pasando, algo. Ahí es donde está el primer cambio, ¿sí? Ahí está. Otro testimonio que yo les cuento, en aquel entonces me acuerdo, era joven, soltera, estaba estudiando la carrera, venía a la iglesia, servíamos en el ministerio de jóvenes, pero había algo que yo recuerdo que no nos llevábamos muy bien con mi mamá, y el Espíritu Santo empieza a trabajar y empieza a trabajar. Y yo digo, no estoy bien, tengo que pedir perdón, no está bien. Hasta que un día, eran las 2 de la mañana, fui y toqué el cuarto de mis papás y les dije, me abre el cuarto mi papá y dice, ¿qué pasó? Y le dije, es que quiero hablar con mi mamá, le quiero pedir perdón. Entonces agarra y dice, a ver, pues ven, ya me dejan entrar a su recámara. No pude hablar mucho, abracé a mi mamá, empecé a llorar, ella empezó a llorar y le dije, te quiero mucho, perdóname. Habíamos tenido a lo mejor alguna discusión por ahí, pero yo sabía que eso no estaba bien. Entonces, esos son los cambios, ¿sí? Esos son los cambios. También yo recuerdo cuando toda la vida yo crecí escuchando, diciéndole mi papá a mi mamá, cuando mi hijo menor cumpla 18 años te voy a dejar. Así le decía, nos vamos a separar. Entonces hasta yo platicaba con mis hermanas y les decía, a ver, ¿tú con quién te vas a ir? ¿Con mi papá o con mi mamá? Y yo me acuerdo, decía, no, yo me voy a ir con mi papá. Y mis hermanas menores decían, no, yo me voy con mi mamá. O sea, como que era algo normal. Pero un buen día mi papá conoce del Señor, permite que el Espíritu Santo haga todos esos cambios y nos reunió a todos en la mesa y nos dijo, hoy le quiero pedir perdón a tu mamá y a todos ustedes, porque yo siempre le dije que la iba a dejar pero hoy le quiero decir que quiero estar todos los días hasta que el Señor decida. En septiembre cumplieron, bueno, ahorita tenían 50 años de casados y en septiembre mi papi parte con el Señor, pero todas sus enseñanzas, todo lo que él vivió y él lo transmitió a nosotros, era por permitir esos cambios disruptivos, esos cambios de Jesús dentro de él, y que ahora nosotros los trabajamos con nuestros hijos. Eso es algo que el Señor debemos de permitir. La tercera historia, y con esto vamos a terminar, habla de la victoria del rey Josafat sobre Moab. Sí, ya no la vamos a leer, te invito a que la leas, está en Segunda de Crónicas 20 en adelante. Pero aquí resulta que el rey Josafat, había 3 ejércitos que lo estaban invadiendo, ¿sí? Pero Dios le da una estrategia. Él reúne a todo el pueblo y se ponen a orar y le dicen al Señor que qué van a hacer. Incluso hay un versículo 17 que lo voy a leer. Dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Le dan una palabra al rey. Dice, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová contra vosotros, oh Judá y Jerusalén. Dice, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Salid mañana. Dice que hoy el Señor te dice, no tengas temor, no desmayes, no dudes. No sé cuál es la situación por la que tú estás pasando en este momento, pero tú confía. Tú confía. Aquí, ¿qué le dijo al rey? Adora, adora, tan solo adora. Y él juntó al pueblo y empezaron a adorar. Y empezaron a adorar. Y así fue como Dios le dio la victoria. Y cuando yo estaba escribiendo esta parte, venía a mi mente una alabanza que dice,
no soy buena para cantar, pero dice, no es con espada ni con ejército, más con mi Santo Espíritu. ¿Se acuerdan? Ya tiene mucho tiempo. No es con espada ni con ejército, más con mi Santo Espíritu. Entonces dije, ay, este coro tanto que lo canté, y esta es la base, o sea, esta parte, ¿sí? Entonces dice, y luego hay otra parte donde dice, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán. Todos esos montes, esas rocas, esas piedras, esos gigantes que están delante de ti, si tú le adoras, si tú te postras delante del Señor, el Señor te va a dar la victoria, porque Él va delante de ti. Él es el que te defiende. Tú no digas nada, el Señor es el que te defiende. El Señor, vamos a darle un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, entonces aquí estamos viendo también un momento disruptivo. O sea, no es de que el que tenga más gente, más caballos y más espadas para salir a pelear. ¿Qué fue ese cambio? Pues fue adorar. Fue adorar. Y hay momentos en los que sí, ¿verdad? O sea, dice la palabra que seamos sencillos como palomas. ¿Cómo va ese? Mansos como palomas y astutos como la serpiente. O sea, también cuando tengamos que hablar, vamos a hablar, pero ¿qué es lo importante aquí? Escuchar la voz de Dios. ¿Qué te dice que vas a hacer? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué te ministra? ¿Sí? Entonces, si te dice adorar, adorar. Si te dice profetizar, profetizar, o lo que Él traiga a su vida. Y vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos de pie. Sí. Pero fíjate que en estas historias tienen algo en común. Finalmente es el amor de Jesucristo para todas estas personas. Para la mujer que no la juzgó, sino que le dio libertad y le dio que se arrepintiera, ¿sí? Para el hombre encadenado le da libertad. Dice la palabra ahí que tenía una legión de demonios, y en aquel entonces legión era muchos demonios ahí dentro de él, y el Señor lo libera. Y Josafat también, ¿verdad? No quería que su pueblo pereciera, que su pueblo muriera, y por eso le dijo: adora y te voy a dar la libertad. Y volviendo a la historia original que leíamos de este hombre que tenía 2 hijos, y con esto vamos a terminar, que tenía 2 hijos. Dice que uno le pide la herencia y se va, y el otro se queda en casa. Entonces, ya que el otro se lo acabó, pues dijo, pasó hambres, ¿verdad? Pasa hambre y dice: ay, mejor comida está en la casa de mi padre, voy a regresar. Y él regresa. Pero había una ley en ese tiempo, una costumbre que se llamaba casaca. La casaca o el casaca era que cuando un hijo de un rey se iba y regresaba, ellos juntaban todas las ollas de barro que tenían, las llenaban de agua y empezaban a hacer mucho ruido y las quebraban, para que la gente se enterara que estaba regresando ahora sí que ese hijo malagradecido, ¿verdad? Que le habían dado su herencia, había desperdiciado todo y ahora regresaba. Porque una vez que tenían eso en sus manos, esas ollas rotas, lo iban a apedrear. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos cuenta? Que a mí me encantó esta parte, conocer esta costumbre que había en ese tiempo. ¿Qué dice la historia? En cuanto el papá lo miró, en cuanto el papá vio al hijo, dice que corrió y lo abrazó. Pero en ese acto de ir y correr y abrazarlo, lo estaba protegiendo de ser apedreado, lo estaba cuidando, y dice que le puso su
anillo, su vestido y su calzado. Esos son símbolos de honra. Le estaba volviendo al hijo la honra, y aún el padre se estaba exponiendo, ¿sí? Estaba cubriendo al hijo, y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Yo no sé en qué situación tú estés. A lo mejor te has sentido hasta acusado, porque el pecado acusa. Sientes culpa, te sientes incómodo, no trae paz a tu vida. Pero hoy te dice el Señor: yo te cubro, yo cubro tus errores, yo cubro tus faltas, yo cubro tus equivocaciones, ¿sí? Él dice la palabra que Él dio a su Hijo Jesús por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Y con esos actos disruptivos, ¿verdad? Con esos actos de amor fue como el Señor trae salvación. Levanta tus manos, Padre Santo. Gracias esta noche, Señor, porque hoy tú nos has hablado, porque tú nos has recordado, bendito Dios, que tú nos amas, que tú nos perdonas, que tú a través de diferentes estrategias, bendito Señor, tú quieres la libertad, quieres la salvación a nuestras vidas, de nuestro hogar, de nuestra familia. Hoy nos ponemos en tus manos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, bendito Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.